Muy buenos días. El día de hoy vamos a resolver unas preguntas del área de historia que forman parte de un examen de ingreso para la Facultad de Economía y Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Para eso voy a proceder a compartir pantalla. Bien, la dinámica que vamos a seguir en este caso es la de marcar con negrita ya la respuesta que consideramos correcta. Son 10 preguntas, al igual que en un examen real, ¿no? Um, y nos vamos a tomar probablemente un poquito menos de los 15 minutos que tenemos de plazo. ¿Ya? La primera reforma agraria en Bolivia fue el año, bien, la primera reforma agraria es consecuencia de la Revolución Nacional del año 52. Sin embargo, recién ha sido implementada un año después. Por tanto, marcamos la opción de 1953. Siguiente pregunta. El gobierno de Jaime Paz Zamora fue durante los años y tenemos unos rangos de año. Recordemos que Jaime Paz Zamora fue presidente de Bolivia a través de su sigla política, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pero pasó algo curioso en esas elecciones. Las elecciones fueron en el año 89, ¿ya? Quedó tercero, de hecho. El primero era Gonzalo Sánchez de Lozada, el segundo era Juan C. Suárez, pero Goni no alcanzaba ni siquiera el 50% de los votos de todas formas. Entonces hay una coalición entre Banzer y Paz Zamora, haciendo que este asuma la presidencia hasta el año 1993. El voto universal fue aprobado durante el gobierno de... Bueno, el voto universal es consecuencia también de la Revolución del 52, implementada en el año 53. Por tanto, el presidente que estaba en ese entonces fue Víctor Paz Estenssoro. La Guerra del Chaco involucró a los siguientes países. Y tenemos todas estas opciones. Este conflicto bélico que duró del 32 al 35 involucró a los países de Bolivia y Paraguay, principalmente. El gobierno que firmó un convenio en 1866 con el gobierno chileno en que se repartía a medias las riquezas de Mejillones, concediendo a Chile todo lo que quedaba al sur del paralelo 24 de la latitud sur, teóricamente favorable a Bolivia en lo económico, tenemos todas estas opciones y bueno, en este caso es pues el inusual Mariano Melgarejo. Siguiente pregunta. El hecho histórico que debe ser encuadrado en el contexto económico y político de la rivalidad colonial entre las dos grandes potencias del siglo XVIII que se disputaron la hegemonía económica fueron a las potencias principales en ese entonces, además de España, y de hecho que tenían una hegemonía mucho mayor, eran Inglaterra y Francia. Siguiente pregunta. Una de las primeras consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que Europa perdió la hegemonía económica mundial. El país que tomó importancia a nivel mundial fue... tenemos estas opciones y bueno, cabe recalcar que en la última etapa de la Primera Guerra Mundial es que Estados Unidos decide ingresar hacia 1917 y pues como combatió muy poco tiempo y además su presencia fue de cierto modo decisiva, al terminar esta guerra empezó su ascenso, digamos, dentro de la hegemonía, dentro del hecho de ser considerado una potencia a nivel mundial. Siguiente pregunta. El país en el cual nació el capitalismo industrial
entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX fue, tenemos estas opciones. Cabe recalcar que el nacimiento del capitalismo se debe al conjunto de transformaciones industriales que ha sido de relativa velocidad según el país, pero el país que ha llevado la delantera de esa transformación, considerándose dentro de sus fronteras incluso como revolución industrial, es Inglaterra. La Revolución Francesa fue el año 1689, 789, 879, 979. Esta revolución que prácticamente sustituye todo lo que se conoce como el antiguo régimen, inició el año 1789. Siguiente pregunta, que es la última. Al inicio de la década de los 70 se llevó a cabo una nueva y sorpresiva situación de cambio en Chile. La Unidad Popular, organización partidista que se identifica con una propuesta parlamentaria socialista, ganaba las elecciones presidenciales el 4 de septiembre de 1970, logrando el ascenso al poder de su candidato. Y tenemos estos posibles candidatos. Y bueno, lo que es la Unidad Popular estaba representada y ganó, digamos, Salvador Allende, que asume la presidencia desde noviembre de este mismo año. Entonces, eso es todo lo que compete a este examen de ingreso, a este área de estudio, a esta área de estudio. Como podrán ver, no es algo demasiado difícil, lo hemos hecho en el tiempo, incluso haciendo un poco de rememoración. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.